Empezamos otro capítulo, corresponde al aparato urogenital de hembra y macho. Estamos en anatomía comparada. La evaluación de este tema es el jueves 3 de mayo, o sea, tenemos dos clases para esto. Observamos el aparato urogenital de una hembra porcina. O sea, ustedes ya conocen que hay especies monotocales que yo les digo uníparas, para entender más fácil, aunque son términos distintos. Estoy hablando de especies que dan una cría en el parto o especies que dan muchas crías en el parto. Observan en este momento el útero de una hembra porcina. Sabemos que puede tener unas 16 o hasta 18 crías. Así de que el útero está perfectamente adaptado para tener unos larguísimos cuernos de útero, tan largos que fíjense, deben tener muchas flexuras para poderse alojar ese útero dentro del abdomen y poder también alojar la cantidad de crías neonatas que pueda tener esa especie. Así de que es clásico el útero en una hembra que da muchas crías en el parto porque sus cuerpos son largos y flexuosos. En la hembra canina hay menos flexuras, pero igualmente los cuernos de útero, lo mismo en hembra felina, son alargados. Aquí vemos algo importante. Notan ustedes que el aparato urogenital de la hembra lo podemos dividir en dos partes claves para ser estudiadas. Una es los ovarios. Entonces, se buscan los ovarios. Aquí les voy a sobreponer el útero de una hembra vacuna y vemos los ovarios. Aquí ven el ovario derecho y vemos el ovario izquierdo. Fíjense que son muy pequeños, alargados. Hablando de tamaño de los ovarios, en una hembra bovina, el ovario tendrá el tamaño de un pequeño limón hasta alcanzar, muy seguramente, cuando cicla perfectamente, el tamaño de una breva. Eso es en bovinos. En equinos, vamos a ver si encontramos por acá alguno, el ovario es mucho más grande. Aquí vemos entonces el ovario. Vamos a ver si es derecho o es izquierdo. Les doy una pauta para ustedes orientarse. La vejiga siempre debe ir abajo, ¿no es cierto?, ventralmente al aparato de la hembra. Lo mismo en el macho, la vejiga siempre va hacia abajo. Eso significa que este ovario que estoy poniendo es el ovario derecho. Aquí notamos entonces, lo primero que salta a la vista es su enorme tamaño, y eso que acá está contraído. En una hembra equina, el ovario tiene tamaño pelota de tenis. Es enorme y muy fácil de palpar por vía rectal. Es esférico. El ovario de la hembra equina es esférico, mientras que en las demás especies es alargado. En las hembras equinas notamos cómo los ovarios, aparte de grandes y redondos, presentan una depresión que le da un aspecto arriñonado a ese ovario. Esa es la fosa de la ovulación. Es una exclusividad que tiene el equino y no la tienen las otras especies domésticas que estamos estudiando. La fosa de ovulación es el lugar en la yegua por donde sale el óvulo. Aquí vemos en esa fosa de la ovulación unas membranas en forma de abanico. Actúan para agarrar al óvulo, apenas sale por la fosa de ovulación, capturan el óvulo
para introducirlo a la salpinge. Ustedes pueden ir mirando la guía que se les entregó con el dibujo para que sepan exactamente la ubicación de esas estructuras. Aquí les estoy mostrando entonces lo que es el ovario de una hembra que dará una sola cría en el parto. Es muy raro que se presenten mellizos, gemelos, etc. Es una hembra que dará una cría en el parto. Aquí vemos el interior del ciclo ovárico. En su guía pueden ver las partes del ciclo ovárico. Vemos que este ovario está lleno de cavidades llamadas folículos ováricos. Repito, folículos, con F de faro, folículos ováricos. Hay de diferentes tamaños. Aquí vemos un F1 o folículo primario. Aparecen folículos secundarios, todos estos. Y si hubiese uno del tamaño de una uva en el interior del ovario, sería un folículo terciario o de Graf, que es el que ya está listo para ovular. Entonces aquí vemos algunas etapas de maduración folicular. Los folículos ováricos, en su lectura que van a hacer en la guía, producen dos cosas. Una es endocrina, otra es exocrina. La endocrina es una hormona, son los estrógenos. Los estrógenos y la progesterona son hormonas ováricas que cambian el comportamiento sexual y reproductivo de la hembra. A medida que los folículos maduran, están produciendo estrógenos, de tal suerte que cuando la hembra llega a F3 o folículo terciario o de Graf, ella entra en celo porque presenta el pico más alto de estrógenos circulantes en la sangre. Esa es la porción endocrina, estrógenos secretados por los folículos. La otra es la porción exocrina y se encontraba flotando adentro de esos folículos. Son los futuros óvulos. Entonces va a producir óvulos. Así de que con los folículos F1, F2, F3 se producen estrógenos y óvulos. El ciclo ovárico, después de la ovulación, va a producir en el sitio donde se ovuló un punto de hemorragia que se llama cuerpo hemorrágico. Por eso me gusta utilizar aparatos urogenitales de hembras bovinas, donde podemos encontrar esos cuerpos hemorrágicos, ya que en la hembra equina quedan ocultos dentro de la fosa de la ovulación. Bueno, aquí tenemos un pequeño rastro de un cuerpo hemorrágico. A ver, orientemos esto así. Ven un puntico rojo ahí metidito, donde tengo la punta del dedo. Parece un granito. Recién ovuló, eso era completamente rojo, ¿no es cierto? Era el cuerpo hemorrágico. Los cuerpos hemorrágicos inmediatamente empiezan un proceso de transformación mediante la hormona luteinizante, que también es producida por el ovario, y se transformará en un cuerpo lúteo o cuerpo amarillo. Aquí les muestro otro ovario de otro aparato urogenital. Aquí no sé si alcanzan a notar la presencia de un pequeño cuerpo hemorrágico. Ya empezó a cambiar su estructura, no se ve tan rojo como debiera, pero sí nos permite aquí, al abrir el ovario, ver la presencia del cuerpo hemorrágico. Y aquí otro que ya se luteinizó y se transformó en un cuerpo amarillo o cuerpo lúteo. En este estado del ovario siempre va a ganar el cuerpo lúteo, va a desarrollarse muchísimo.
tanto así que deforma al ovario y es fácilmente palpable por vía rectal. La hembra que presenta cuerpo lúteo ya cambia nuevamente su estado sexual y reproductivo. Cuando hablamos de comportamiento sexual, se refiere en hembra y macho a si presenta líbido, ¿no es cierto? Si presenta líbido, es decir, apetito sexual. Y comportamiento reproductivo en ambos sexos se refiere a si es fértil o si no es fértil. En el cuerpo lúteo, la hembra ya no entra en celo, porque los estrógenos se van a pique y aumenta la progesterona. La progesterona tiene un efecto muy contrario a los estrógenos. Mientras los estrógenos inducen a la hembra a entrar al celo, induce la contracción retrógrada del útero, vagina, etcétera, para ayudar a los espermatozoides a llegar hasta la salpinge. Eso hacen los estrógenos. Está abierto el cérvix o cuello del útero, está abierto. Aquí vemos un cérvix muy curioso en una hembra porcina, muy distinto a lo que ven en la hembra equina y bovina. Este es el cérvix. Está abierto. La progesterona hace lo contrario. La progesterona relaja el útero. Por eso entendemos que muchos anticonceptivos, tanto humanos como a nivel veterinario, están hechos a base de progesterona, porque relaja el útero, estará cerrado el cérvix y aparte de eso no permite la maduración folicular. Si no hay maduración folicular, es evidente, no se producen óvulos. Esa hembra o la mujer, si está usando progesterona, pues no está produciendo óvulos, ¿no es cierto? No es fértil. Bueno, ahora vamos a ver lo siguiente acá. Dejemos el ovario, pasemos a las partes del tracto genital. La primera parte del tracto genital es el útero. El útero consta de la salpinge o trompa uterina. Ahora miramos a ver si la encontramos en este aparato. Salpinge o trompa uterina. Es muy evidente en la hembra bovina y en la hembra porcina, porque resulta que la salpinge, tanto en la mujer como en los animales, la salpinge es el lugar donde se debe fecundar los óvulos. Aquí no veo la salpinge como quisiera verla, pero vamos a buscar aquí en este aparato urogenital de vaca a la salpinge. Entonces es muy fácil. Primero estudiamos los ovarios, después paso al útero. Aquí vemos su primera parte, la salpinge. Entonces voy a hacerles un acercamiento y ven que en esa membrana que estoy sujetando hay un conducto. Ayer decía en una explicación que hacía al respecto, parece un parásito ahí metido, ¿no es cierto? Esa es la salpinge o trompa uterina o trompa de falopio. Es el sitio más estrecho del útero y permite que ahí se fecunden los óvulos. Esa membrana que sostiene a la salpinge se le llama mesosalpinx. Es un tipo de mesenterio. Bueno, ya vimos la primera parte del útero, salpinge. La siguiente parte del útero es el cuerno. Aquí vemos entonces, hay un cuerno derecho, un cuerno izquierdo. Esto obviamente de vaca, la apariencia en forma de ariete, ¿no es cierto? Esos son cuernos de útero en una vaca. Noten cómo están unidos entre sí por ligamentos intercornuales. Intercornual dorsal, intercornual ventral. En la hembra equina, canina, etcétera, solo hay un ligamento intercornual. A veces se presentan unos pliegues accesorios que pueden confundir, pero simplemente es uno.
Aquí sí vemos dos y la razón es por la forma de ariete que presentan esos cuernos. Ligamentos intercornales, dorsal y ventral. Bueno, la siguiente parte del útero después de los cuernos es donde ellos se unen. Es el cuerpo del útero. Todo esto es el cuerpo del útero. En su lectura van a entender que se inicia la gestación en los equinos. El potro inicia la gestación ahí, en ese lugar se empieza a desarrollar el potro en el cuerpo del útero. Si es una hembra equina, ahí inicia la gestación. A medida que aumenta el tamaño, el feto empieza a ocupar los cuernos y lo que quede sobrando del cuerpo de útero. En hembras bovinas, la gestación inicia en el cuerno del útero. Eso tiene relevancia a nivel de palpación rectal. Si usted se acostumbra a hacer palpación rectal en diagnóstico de preñez y palpa solamente el cuerpo del útero en una vaca y lo siente vacío, usted puede dar un falso diagnóstico diciendo que esa hembra no está en preñez. Olvidó algo importante. Inician la gestación en el cuerno del útero. Así de que usted siempre que haga palpación en todas las especies que permitan la palpación vía rectal, siempre palpe completo del aparato urogenital. Inicia gestación en el cuerno del útero, si hablamos de bovinos. Bueno, si son hembras de muchas crías en el parto, estarán en fila india los óvulos implantados ocupando los dos cuernos de útero. Quiere decir que trabajaron los dos ovarios, las dos salpinges y la gestación se realiza en los cuernos y cuerpo del útero. Bueno, ustedes saben que hay porcinos criollos que son compactos y cortos y hay porcinos de razas importadas como el Landras, el Yorkshire, Ayrshire, etcétera, que son razas largas, presentan más vértebras en su espina vertebral, así de que tendrán más crías que una raza criolla. La última parte del útero es el cervix o cuello del útero. Aquí ven entonces que es un esfínter en forma de cilindro muy poderoso. Siempre estará cerrado en la mujer y en las hembras. Es el cervix o cuello del útero. Como todo cilindro, tiene un inicio